Dime algo, ¿cuál es el animal más grande que has visto en la vida? ¿Un elefante? ¿Una jirafa? ¿Quizás hayas visto una ballena azul? Son todos bastante enormes, pero sorprendentemente, estos no son los animales más grandes que hayan existido. De hecho, ni siquiera son los más grandes de su especie. Así que acompáñame mientras echamos un vistazo a los animales más grandes que alguna vez han caminado sobre la Tierra y lo que fueron capaces de hacer. Arthropleura. Para la mayoría de las personas, ver un milpies arrastrándose por el suelo es suficiente para provocarles escalofríos. Y si eres una de esas personas, más vale que agradezcas a Dios no haber estado aquí hace 300 millones de años. En aquel entonces, durante el periodo carbonífero, una criatura conocida como Arthropleura vivía en nuestro planeta. Esta enorme criatura pasa a la historia como el artrópodo terrestre más grande de todos los tiempos. ¿Qué tan grande fue? Bueno, según los fósiles encontrados en Northumberland, Inglaterra, se supone que estos animales podrían crecer alrededor de 2.5 metros de largo. Eso es más de 60 centímetros más que un humano promedio. ¿Quieres saber algo que los hace peores? Cuando se sienten amenazados, dicen que estos grandes insectos podrían levantar la parte superior de su cuerpo como una cobra. Sin embargo, los paleontólogos no han podido confirmarlo solo con los hallazgos fósiles. Aún así, ¿puedes imaginarte a esta cosa elevándose sobre ti? Además de eso, el fósil de Arthropleura indica que tenía una masa corporal de unos 50 kilogramos. Eso hace que pese aproximadamente lo mismo que un niño humano promedio de 14 años. ¡Oh, Dios, quémelo! Como referencia, el artrópodo terrestre más grande que vive hoy en día es el cangrejo de los cocoteros. Si bien estos tipos se ven horriblemente enormes por sí mismos, son solo un 40% más largos y menos del 10% más pesados que los Arthropleura. La pregunta es, ¿qué causó que estos milpies se volvieran tan grandes? Bueno, durante el periodo carbonífero los niveles de oxígeno en la atmósfera eran superiores al 30%, alrededor de un 10% más altos que los niveles actuales. Gracias al oxígeno elevado, los artrópodos que absorben oxígeno de manera mucho menos eficiente que los mamíferos, pudieron aumentar su volumen más de lo que podrían hacerlo hoy en día. Creo que hablo por todos cuando digo, gracias a Dios por la caída del oxígeno. Epicion haydeni. Si bien los artrópodos no son exactamente lindos, no se puede decir lo mismo de los perros. Son el mejor amigo del hombre, sin importar la forma o el tamaño que tengan, aunque no estoy seguro de que este cuente. Estás viendo al Epicion haydeni, un cánido prehistórico que vivió durante el periodo Mioceno tardío, entre 12 y 6 millones de años atrás. Estos animales pasan a la historia como los cánidos más grandes que hayan existido. Eran aproximadamente del tamaño de un oso pardo, con una altura aterradora de casi 1 metro hasta los hombros y hasta 2,5 metros de largo. Este era el cánido más grande alguna vez conocido. También eran bastante voluminosos, por lo general pesaban alrededor de 113 kilogramos, que es aproximadamente el peso equivalente a 70 chihuahuas. Un ejemplar del lado más voluminoso incluso superó eso, con un espécimen fósil indicando que debe haber pesado al menos 167 kilogramos. Increíblemente, eso también lo pone en el peso de un oso gris pequeño, pero el tamaño no era lo único que estos caninos fórnidos compartían con los osos. Pertenecían a la subfamilia de caninos Borophagini, que se traduce como perros trituradores de huesos. Vaya, como era de esperar, el Epicion haydeni estaba equipado con mandíbulas extremadamente poderosas, molares bien formados y caninos incisivos para destrozar prácticamente cualquier cosa que se cruzara en su camino. Los fósiles de sus dientes gigantes y mandíbulas que miden unos 15 centímetros de largo revelan que estaban especializados en una dieta hipercarnívora, trituradora de huesos, como las hienas, que curiosamente no son cánidos. Vaya, si estos tipos todavía estuvieran dando vueltas, serían los mejores perros guardianes de la historia, aunque no estoy seguro de lo cómodo que estaría con un perro del tamaño de un oso en mi casa. Supongo que es más cómodo que tener 70 chihuahuas. ¿Qué preferirías? ¿Perros del tamaño de un oso o 70 chihuahuas? Para los perros presiona el botón de me gusta y para muchos chihuahuas presiona la suscripción. ¿Listo? Genial. ¿Qué animales enormes tenemos por aquí? Ave elefante. Al igual que los caninos, las aves también vienen por todas las formas y tamaños. Desde diminutos colibríes abeja de casi 6 centímetros hasta avestruces gigantes que miden hasta casi 3 metros de alto y pesan hasta unos 136 kilogramos. Pero si bien las avestruces pueden encabezar la escala de las aves vivas más grandes, no son rival para un tipo de ave emplumada extinta.
Conocidos acertadamente como pájaros elefante, estos gigantes no voladores estuvieron por las islas de Madagascar hasta que se extinguieron hace unos 1000 años. Y no solo eran grandes, para ponerlo en perspectiva, este es uno de sus huevos. Estos son los huevos de ave más grandes que se hayan encontrado. Cada uno medía más de 30 centímetros de largo y pesaban hasta 10 kilos, con un volumen 150 veces mayor que el de un huevo de gallina. En la época moderna, los avestruces ponen los huevos más grandes de cualquier ave, pero solo pesan una séptima parte y la mitad de la altura de los huevos de un ave elefante. Pero basta de hablar de huevos. ¿Qué tan grandes eran las aves en sí? Bueno, el ADN de los restos esqueléticos indica que estos gigantes no voladores medían 3 metros de alto, lo que los hacía aproximadamente 30 centímetros más altos que el avestruz promedio. De acuerdo, supongo que es un poco más grande, pero con el ave más grande de la especie, el Ebjornis maximus, con una masa de 500 kilos, eran 4 veces más pesados que los avestruces. Lo único que me queda por decir es que son unos pájaros excepcionalmente enormes. Parapusosia cepenraidensis. Para nuestra próxima criatura tenemos que sumergirnos en las profundidades del océano. Aquí es donde encontrarás cefalópodos, el grupo que incluye moluscos marinos como el calamar, el pulpo y la sepia. El título del cefalópodo más largo vivo en la actualidad se lo lleva el calamar gigante. Quiero decir, la pista está en el nombre. En algunos casos crecen hasta 12 metros. Es cierto que la mayor parte de esta longitud está en sus tentáculos, y la envergadura del cuerpo es cercana a los 2,5 metros. Sin embargo, la longitud no es lo único considerable de estos calamares. También tienen los ojos más grandes del reino animal. Con un diámetro de hasta 25 centímetros, sus ojos son casi del mismo tamaño que la cabeza de un humano. Con 10 metros de largo, los calamares colosales son, irónicamente, un poco más bajos que sus primos gigantes. A pesar de eso, su cuerpo más robusto los convierte en el cefalópodo vivo más pesado, con un peso de 500 kilos, casi el doble del peso de un calamar gigante grande. Sin embargo, por sorprendente que parezca, ni el calamar colosal ni el gigante son los cefalópodos más pesados del mundo. En cambio, ese galardón se lo lleva la Parapusosia cepenraidensis. Vaya, qué fácil es decirlo. Estos amonites o cefalópodos con caparazón vivieron en el periodo Cretácico tardío, entre 100 y 66 millones de años atrás. El fósil de concha más grande de este asombroso amonites medía cerca de casi 2 metros de diámetro. Sin embargo, se trataba de un ejemplar incompleto, ya que se estima que una concha entera tenía un diámetro de 3 metros de ancho, lo que significa que basándose solo en sus conchas, estos robustos cefalópodos nos harían parecer pequeños a los humanos. Aún más impresionante es que su concha por sí sola puede haber pesado más de 680 kilogramos. Eso es casi un tercio más que el calamar colosal, y eso es solo la concha. El peso total de estas bestias puede haber superado las 1.6 toneladas. ¿Pero cómo llegaron a ser tan grandes? Bueno, un estudio evaluó los hallazgos históricos de los amonites y argumentó que las presiones de los depredadores de la época obligaron a estos a evolucionar para ser más grandes, haciéndolos más difíciles de cazar. Aunque sus hallazgos no fueron concluyentes. Bueno, creo que es un milagro que estos gigantes no se hundieran hasta el fondo del mar. Gigantopithecus blacki. Los gorilas de las tierras bajas orientales son los primates vivos más grandes e imponentes del mundo. Los machos adultos miden 1,5 metros de altura y sus enormes cuerpos musculosos pesan hasta 220 kilos. Por intimidantes que parezcan estos gorilas, alguna vez existió un primate que los habría puesto nerviosos hasta a ellos. Hasta la fecha solo se han descubierto restos de dientes y mandíbulas del Gigantopithecus blacki. Pero son tan grandes que los paleontólogos calculan que este prodigioso primate habría alcanzado los 3 metros de altura y habría pesado la asombrosa cifra de 540 kilos. Eso los habría convertido en los aros de baloncesto de la naturaleza. Aros de baloncesto que pesaban como una vaca. Lamentablemente, la formidable estructura del Gigantopithecus blacki fue lo que provocó su caída. Si bien es probable que fuera un herbívoro debido a su tamaño, habría dependido de una gran cantidad de alimentos, como frutas, hojas y plantas del bosque. Sin embargo, hace unos 100.000 años, el calentamiento global hizo que cada vez más áreas boscosas se convirtieran en paisajes de sabana, agotando las fuentes de alimento del blacki. ¡Ah, qué bien! Quiero decir, oh no, qué trágico, pobre primate gigante absolutamente aterrador. Titanoboa. Los estudios sobre fobias han establecido de manera general que alrededor de la mitad de todos los adultos sienten ansiedad por las serpientes, y que entre el 2 y el 3% de ellos cumplen los criterios de una fobia a las serpientes. Y para ser justos, ¿quién puede culparlos?
cuando hay serpientes como la anaconda verde de 9 metros de largo y 250 kilogramos por ahí. Sin embargo, las cosas podrían ser mucho peores para aquellos que sufren fobia por las serpientes. Verás, hace unos 60 millones de años, durante el periodo Paleoceno, el mundo poseía la especie de serpiente más grande alguna vez descubierta, la titanoboa. Por el nombre apuesto a que estás pensando en una serpiente que puede desplazarse por encima de los árboles, o que podría ocupar el ancho de una carretera entera. Y no estás muy lejos. Basándose en fósiles de una vértebra gigantesca descubierta en Colombia, que se puede ver comparado con la vértebra de una anaconda normal, los arqueólogos creen que estas serpientes de gran tamaño podrían crecer hasta unos espeluznantes 14 metros, más de 7 veces la longitud de un humano medio. Y si se levantara solo la mitad del cuerpo, superaría alrededor de la altura de un edificio de 2 pisos. También se estima que las titanoboas pesaban hasta 1 tonelada, lo que es tan pesado como un auto pequeño, y casi 5 veces más que una anaconda verde. La buena noticia, no eran venenosas. La mala noticia, eran constrictoras. Así es, estas bestias de 12 metros de largo conseguían su comida enroscándose, aplastando y asfixiando a cualquier presa que pudieran alcanzar con sus cuerpos. Ah, vaya, gracias a Dios que ya no están. Quiero decir, ¿te imaginas si una de estas serpientes se deslizara por una ciudad? Tendría que llamar al ejército. Sí, estos tipos han establecido su lugar como uno de los animales más grandes del mundo. Arctotherium angustidens. Desde detrás de un vidrio o en una pantalla, los osos polares se ven muy lindos. Sin embargo, de cerca es una historia más aterradora. Estos animales del Ártico pueden pesar más de 590 kilogramos, medir 1,5 metros de altura hasta los hombros y alcanzar 3 metros de largo, lo que los convierte no solo en el oso más grande, sino también en el carnívoro terrestre vivo más grande. Sin embargo, no son los osos más grandes que alguna vez hayan caminado sobre el planeta, ni siquiera se le acercan. El Arctotherium angustidens, que se remonta a 700.000 años, era endémico de Sudamérica y se lleva el título de oso más grande de todos los tiempos. Solo observa este espécimen, que es el hueso superior del apéndice delantero. Aquí tenemos el hueso de un oso andino que pesa alrededor de 72 kilogramos. Ahora bien, este pertenece a un oso negro americano, de unos 200 kilogramos, y este gigante es del Arctotherium angustidens, lo que los paleontólogos han concluido que significa que el oso pesaba entre 930 kilogramos y 2 toneladas. Incluso en el más pequeño eso sigue siendo aproximadamente un tercio más grande que el oso polar. Cuando se paraban sobre sus patas traseras, sus restos fosilizados sugieren que habrían alcanzado una altura de 4.2 metros. Incluso sus patas eran enormes. Con una longitud de 38 centímetros son más del doble del tamaño de una mano humana. Desafortunadamente para esos grandes osos, su tamaño estupendo también provocó su caída. Se cree que los depredadores más pequeños y rápidos los superaban en número, lo que limitó su fuente de alimento hasta que finalmente se extinguieron hace unos 700.000 años. Gracias a Dios, no podía soportar pensar en lo intimidante que sería encontrarme con uno de estos gigantes. Sarcosuchus imperator. En Níger, África Occidental, había una especie de cocodrilo que no solo dominaba la cadena alimentaria, sino que tenía el control. Los cocodrilos de agua salada de la actualidad como este no son nada con lo que se pueda jugar. Pueden alcanzar unos 7 metros de largo y pesar hasta 1 tonelada. Son los reptiles vivos más grandes y pesados del mundo, lo que hace que encuentros como este sean aún más aterradores. Aunque eso no es nada comparado con lo que alguna vez se conoció como el Sarcosuchus imperator, que vivió durante el Cretácico inferior hace unos 112 millones de años. Basándose en fósiles de cráneos y vértebras, los paleontólogos estiman que estos cocodrilos crecían hasta 12 metros de largo. En términos de peso, es probable que hayan llegado a pesar cerca de 9 toneladas. Eso hace que este super cocodrilo tenga el doble de longitud y sea casi 8 veces más pesado que Lolong, la bestia de 5 metros y medio de largo y 1 tonelada que fue el cocodrilo más grande alguna vez mantenido en cautiverio. Si eso no fuera lo suficientemente temible, estos anfibios anormales también tenían hocicos muy largos, llenos de nada menos que 132 dientes cónicos de hasta 15 centímetros de largo. Gracias a su constitución voluminosa y al hecho de que sus dientes no se entrelazaran, los paleontólogos creen que el Sarcosuchus tenía la capacidad de emboscar y cazar cualquier cosa que entrara al agua, ya fueran peces gigantes o incluso dinosaurios. ¿Un supercocodrilo? Sí, un supercocodrilo aterrador. Paleoloxodon namadicus. Probablemente no te sorprenderías al saber que el animal terrestre más grande que existe sea el elefante. Para ser más específicos, el elefante africano,
cuyos ejemplares machos alcanzan una altura de hombro de 4 metros y un peso enorme de 12 toneladas. Pero en algún momento entre 2.5 millones y 11.700 años atrás, durante el periodo Pleistoceno, resulta que había un elefante aún más enorme en escena, basándose en el descubrimiento de un fémur parcial que se estima que mide unos 2 metros de largo. Los paleontólogos han estimado que un antiguo elefante conocido como Palaeoloxodon namadicus medía imponentemente 5 metros de altura hasta los hombros, lo que significa que superaría a cualquier elefante moderno. Eso también los haría más altos que un T-Rex y un humano juntos. Además de eso, estas voluminosas bestias pesaban la cantidad de 24 toneladas, lo que las hacía más del doble de pesadas que un elefante africano. Quiero decir, una mirada al cráneo de estos tipos te dice cuán gigantescos eran en realidad. Y con una asombrosa longitud de 3 metros y medio, sus colmillos rectos eran del doble de largos que el colmillo promedio de un elefante africano. De hecho, se estima que un solo colmillo tenía una masa de 117 kilogramos, lo que significa que es más de 27 kilogramos más pesado que el humano adulto estadounidense promedio. Todo eso corona a estos antiguos elefantes como los mamíferos terrestres más grandes que alguna vez hayan caminado sobre la Tierra. Vaya, eso sí que será difícil de olvidar. Letsethes. En 1886, en una granja en Peterborough, Inglaterra, los paleontólogos descubrieron lo que creían que eran las placas dorsales de un estegosaurio. Pero cuanto más descubrían, más inseguros estaban de lo que era en realidad esta criatura. Resulta que no era un estegosaurio, ni siquiera un dinosaurio, sino los huesos increíblemente gigantescos del pez Letsethes. Por loco que parezca, era un error fácil de cometer. De todos los peces óseos, que son peces que tienen esqueletos formados por tejido óseo, a diferencia del cartílago que tienen la mayoría, el Letsethes es el más grande. Se dice que este extraño pez que nadó por los mares del mundo hace 165 millones de años medía unos asombrosos 17 metros de largo, lo que lo hacía más grande que un autobús escolar y casi 10 veces más grande que un humano promedio. Rayos, estas cosas harían que los submarinos parecieran patitos de goma. ¿Quién hubiera pensado que los peces podían ser tan aterradores? Gracias a su tamaño gigantesco, el Letsethes también habría hecho retroceder la balanza, pesando alrededor de 50 toneladas. Hoy en día, el pez óseo más grande que vive es la formidable masa flotante conocida como pez luna. Como puedes ver, estas cosas superan enormemente a los humanos en lo que respecta al tamaño. Sin embargo, los peces luna solo miden alrededor del 10% de lo que miden los Letsethes. Incluso con unas 2 toneladas, son menos de una vigésima parte de su peso. Honestamente me alegro de que ya no existan. Nunca volvería a sumergirme en el océano si existieran. Megalodon. Nos quedaremos bajo el agua por ahora, porque esta próxima criatura colosal es tan grande que habría puesto nervioso incluso al Letsethes. Espera, no. Simplemente no puedo decirlo como él lo hace. Jason Statham, preséntalo. Megalodon. Sí, mientras que Megalodon era de una película de acción ficticia sobre un tiburón gigantesco, el Megalodon en sí era un tiburón real. De hecho, fue el tiburón más grande que haya existido alguna vez sobre la Tierra, y uno de los peces más grandes del mundo, que aterrorizó los océanos durante el periodo Mioceno y Plioceno, hace aproximadamente unos 20 y 3.6 millones de años. Ahora, exactamente qué tan grande podría crecer es un tema de debate. Con todas las estimaciones basadas en el tamaño de los dientes, el espécimen verificado más grande del cual mide unos colosales 20 centímetros de largo. ¿Pero por qué dientes? Porque los tiburones no tienen huesos. Sus esqueletos están hechos de cartílago que no se fosiliza bien. Estimaciones más pequeñas del Museo de Historia Natural los sitúan en solo 15 metros, mientras que algunos investigadores afirman que podría alcanzar longitudes tan grandes como 24 metros. En la estimación más grande, incluso el tiburón ballena promedio, el pez cartilaginoso más grande vivo, no es rival para el viejo Megalodon, alcanzando solo la mitad de su longitud. Desafortunadamente para cualquier cosa que compartiera el océano con estos terroríficos animales, las enormes mandíbulas del Megalodon tenían unos 276 de estos afilados dientes de 18 centímetros, lo que le daba una fuerza de mordida máxima estimada de unos 182.000 newton. En contraste, la fuerza de mordida máxima de un humano es de alrededor de 1317. ¿Alguien más se siente de repente un poco más agradecido por los tiburones blancos? Titanosaurios. Los dinosaurios son conocidos como el grupo más grande de animales terrestres que alguna vez caminaron sobre la Tierra.
pero el subgrupo herbívoro de los saurópodos fue el más grande de todos. De hecho, los saurópodos más grandes fueron apodados como titanosaurios, que debe ser el nombre más genial de todos. Con cuellos inmensamente largos y extremidades gruesas y rechonchas, estaban bien adaptados para soportar sus enormes estructuras y una cantidad obscena de peso. ¿Pero cuánto exactamente? Bueno, en 1987 el más grande alguna vez encontrado fue el Argentinosaurus, un dinosaurio de hace unos 90 millones de años en el periodo Cretácico superior. Muy pocos fragmentos de hueso permanecieron, y de estos especímenes limitados, los paleontólogos estimaron que el tamaño de esta cosa era de unos 36 metros de largo, y que podría haber pesado unas 77 toneladas, aproximadamente lo mismo que 12 elefantes africanos, aunque esta estimación fue muy aproximada. Este fue un gran descubrimiento, pero luego en 2014 se encontró algo aún más grande, los restos de un patagotitán, un gigante de hace 101 millones de años durante el periodo Cretácico inferior. El fémur de esta gran bestia medía más de 2.5 metros de largo. Eso es solo la parte superior del hueso de la pierna, haciéndolo más alto que un humano promedio. A partir de esto, los paleontólogos estimaron que podría haber medido unos gigantescos 37 metros de largo y pesar hasta 63 toneladas. Eso es lo mismo que 20 personas acostadas una al lado de la otra y más pesado que 9 elefantes africanos. Santos cielos, o mejor dicho, santos elefantes. Entonces, el más grande fue el Patagotitán, pero el más pesado es el Argentinosaurus. Claro, por ahora. ¿Quién sabe? Podríamos desenterrar algo aún más grande en los próximos años. Ballenas gigantes. No hay muchos animales que puedan superar a los titanosaurios en tamaño. Los cachalotes, que pueden hacer que los barcos parezcan diminutos, se acercan, midiendo hasta 18 metros de largo y capaces de pesar más de 80 toneladas. Pero eso sigue sin ser más grande que los titanosaurios. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de otro habitante moderno del océano. ¿Alguna suposición? Sí, estoy hablando de la ballena azul, considerada ampliamente como el animal más grande que haya existido alguna vez en la Tierra. Aunque, sorprendentemente, en términos de longitud, se quedan cortos respecto a ambos titanosaurios, con individuos que miden entre 24 y 30 metros de largo. Está bien, puede que no tengan la longitud, pero la ballena azul más grande alguna vez encontrada pesó 210 toneladas, que es casi el triple del peso del Argentinosaurus. Pero sorprendentemente, una vez existió otra ballena que puede haber sido incluso más grande. En el periodo Eoceno, hace unos 39 millones de años, Perucetus habitó los océanos del mundo, con una longitud de entre 16 y 20 metros. Era muy grande, pero atrofiada en comparación con la ballena azul. A pesar de eso, los paleontólogos estimaron que esta bestia pesaba hasta 370 toneladas. Para ponerlo en contexto, si esta antigua ballena pesaba 370 toneladas, sería más de 3 veces más pesada que una ballena azul. Imagina el miedo de tener uno de esos gigantes nadando debajo de tu barco. Pero ¿por qué los investigadores creen que era tan grande? Bueno, cuando se descubrieron las vértebras fosilizadas de esta bestia, pesaba más de 100 kilogramos, cada una. Se cree que a pesar de la menor longitud del Perucetus, su esqueleto habría pesado el doble que el de la ballena azul, con una masa de entre 5.8 y 8.3 toneladas. Esto se debe a que los huesos típicos están llenos de pequeños agujeros, lo que los hace más ligeros. Sin embargo, los huesos del Perucetus eran sólidos en su totalidad. De hecho, son tan resistentes que sería imposible clavar un clavo en uno con un martillo. Su esqueleto era increíblemente denso como el de un manatí. A partir de esto, los investigadores han teorizado que los huesos pesados ayudaban a mantener sus cuerpos sumergidos mientras se alimentaban y que el resto de su masa corporal estaba formada por una enorme cantidad de grasa y músculo para mantenerlos a flote. Vaya, estos animales llevan el significado de huesos grandes a un nivel completamente nuevo. El bloop. Pero por gigantes que sean la ballena azul y el Perucetus, no tienen nada que ver con lo que algunos investigadores consideran el animal más grande que alguna vez haya existido. Para explicarlo, tenemos que remontarnos a 1997. En aquel entonces, los investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, estaban escuchando actividad volcánica en el Pacífico Sur. Para ello colocaron micrófonos submarinos en todo el océano. Si bien no captaron ninguna actividad volcánica, los científicos sí oyeron un sonido que los conmocionó hasta la médula. Escucha.
Puede que no parezca gran cosa, pero el ruido era tan fuerte que micrófonos a 3.200 kilómetros de distancia pudieron captarlo. Es escalofriante. Christopher Fox de la NOAA señaló que el sonido apodado bloop contenía una rápida variación en la frecuencia, similar a los sonidos que hacen los animales marinos. Las ballenas azules, por ejemplo, emiten un sonido similar que se puede escuchar a 1.600 kilómetros de distancia, y sus llamadas alcanzan los 188 decibeles, más fuerte que el rugido de un motor a reacción. Ahora bien, si tenemos en cuenta que la llamada del bloop se escuchó a 3.200 kilómetros de distancia, se podría suponer que debe ser mucho más grande que una ballena azul. Puede resultar difícil imaginar un monstruo marino acechando en el fondo del mar, pero las profundidades oceánicas siguen estando inexploradas por los humanos en un 95%. ¿Quién sabe entonces qué hay realmente ahí abajo? Según estimaciones de Tamer, si el bloop existe, mediría 76 metros de largo, el triple del tamaño de algunas ballenas existentes, casi lo suficientemente grande como para cazarlas, mientras que algunos llegan a decir que cualquier criatura tan ruidosa debe medir unos 213 metros de largo. Eso es 6 veces más largo que un titanosaurio, 7 veces más largo que una ballena azul y 50 veces más largo que un tiburón blanco. Pero existen algunas dudas importantes sobre su existencia. Hoy en día la mayoría de los científicos respetables creen que el ruido del bloop era en realidad el sonido de un terremoto de hielo. Se trata de un fenómeno común en el océano austral, que se produce por el agrietamiento y el derretimiento de hielo marino de los glaciares en el océano. Además de eso, el infame sonido del bloop suele reproducirse a una velocidad 16 veces superior a la normal, lo que le da un efecto de vocalización animal. En tiempo real, el sonido es más similar al de un terremoto de hielo. Bien, entonces es probable que el bloop de 213 metros no exista. Entonces no hay ninguna bestia oceánica de gran tamaño acechando en las oscuras profundidades del Pacífico. O eso es lo que creemos. ¿Cuál de estas bestias gigantescas te impresionó más? ¿Has visto algunas de las que están vivas en persona? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.